Ok, so vamos a orar. Padre en los cielos, gracias por permitirnos tener ese estudio esa noche. Y pedimos, Señor, que sería una gran bendición a muchos en cualquier rincón del planeta, desde la Argentina hasta la Canadá. Y te pido, Señor, por luz y revelación por cada uno de nosotros. Permite nosotros aprender y entender más del tema, del tópico que vamos a estudiar. Y, y habla y guía a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, estamos grabando y esa noche estamos estudiando un concepto, se llama la providencia de Dios. Estaremos estudiando el concepto de la providencia de Dios en conexión con la salvación de hombres y también con la provisión de Dios por los inconversos también. Y es un concepto que juega un rol central en la ciencia de la salvación bíblica. La palabra providencia significa, o estamos hablando de salvación, o estamos hablando de la provisión de Dios, de un Dios activa, lo que hemos recibido por Él y lo que vamos a recibir por Dios. Y hablando del concepto de evangelio contemporáneo, con muchos cuando se comparten hoy día un evangelio según, se ve Dios como distante y neutral, más o menos, en la salvación de los hombres. La idea que tengo yo es como Cristo preparó la mesa hace 2000 años atrás y Cristo hizo todo lo necesario para que el hombre se pueda ser salvado. Pero luego Cristo se fue y regresó de donde vino y más o menos abandonó su proyecto. Ese es el concepto estoy recibiendo. Y como todo ha sido preparado y ahora Cristo espera en su trono pacientemente con la esperanza de que algunos hombres, buenos hombres, tomarán una decisión sabia y se salven a sí mismos de la condenación eterna. Como Cristo sentado está esperando, ojalá que alguien va a aceptarme hoy, o donde hay una persona sabia que va a tomar una buena decisión. Y en ese escenario, el Señor es representado como un ser neutral. Dios estará feliz si alguien le dice sí a Jesús, pero realmente también no le importa mucho si una persona se salva o no en el concepto actual. Y también en la iglesia folclórica cultural es como no, Dios no hará nada para ayudarte en el camino. No se te proporcionará ninguna ayuda. Esa es la idea, que usted, todo está listo, usted tiene que autosalvarse y Dios no va a ayudarte en ninguna manera. Todo depende de ti y Él ya hizo su parte. Entonces, Dios es representado como inactivo y neutral. Si usted viene a Cristo, si no, si no. Pero posiblemente estoy compartiendo una gran simplificación de la teología moderna, pero creo que no estoy muy lejos de la realidad. La doctrina de la providencia de Dios pone fin a esta idea folclórica y cultural de un ser neutral, indiferente e inactivo en la salvación de los hombres. Pero una pregunta, ¿describe la Biblia
a un Dios inactivo y neutral o no? Yo diría que por el contrario, se le representa un Dios que mantiene todo. No está ausente, no está inactivo ni tampoco neutral. Dios, el Dios de la Biblia dirige, regula y gobierna toda criatura, acción y cosa, desde el hombre más grande hasta el hombre más pequeño en ese mundo. Y un verso que quiero compartir, Daniel capítulo 4, 35, está escrito: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y también en los habitantes de la tierra. Está hablando de cada uno de nosotros, que con nosotros Dios trata según su voluntad. Y no hay quien que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él hace lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y Él hace todas las cosas de acuerdo con su presencia infalible y el propósito voluntario e inmutable de su propia voluntad. Él tiene presencia, Él es omnisciente, él tiene un entendimiento de todo que nosotros faltamos, pero Él no falta. Y entonces, su propósito es de su voluntad, es inmutable. Dios no cambia su voluntad. En Efesios capítulo 1, verso 11, está escrito, hablando de Cristo: en Él también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, pero nota, propósito singular, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas que suceden están según el designio de su voluntad. Como hemos aprendido, el Dios de la Biblia tiene un solo propósito, no tiene diferentes propósitos, no tiene diferentes proyectos. Su propósito singular es el mismo que tenía. El motivo de la creación fue su propósito. Hasta el último día en ese mundo, Dios tenía, tiene y va a tener un propósito. Y el propósito es que Cristo Jesús sea glorificado por medio de la salvación de los elegidos. Que toda rodilla se doble y lo confiese Cristo como Señor, y que todos los enemigos de Cristo se convierten en estrado de sus pies. Entonces, el propósito de Dios es cristocéntrico. En Salmos 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Él tiene un propósito, su consejo no cambia, es singular también. Y los pensamientos de su corazón son lo mismo hoy, ayer y siempre. No hay sombra, no hay cambio en el Señor. Y todo lo que hace es para alabar la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. En Efesios 3, verso 9 y adelante dice: Dios, que creó todas las cosas
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, en Cristo Jesús, nuestro Señor. De nuevo, el propósito singular, eterno, que hizo en Cristo Jesús. Todo plan del Señor, la creación, cualquier cosa histórica que sucedió sobre los siglos, es para cumplir su propósito, para salvar a los elegidos y para cumplir su propósito. Dios es la causa primera en todas las cosas. Cualquier cosa que sucede, Dios es la causa. Y en relación con Él, con Dios, todo sucede inmutable e infaliblemente. Significa todo fue pre-planificado. Tenemos un Dios activo, un Dios de poder, un Dios de control, y demasiado activo, no está neutral ni retirado. Entonces, hablando de la providencia de Dios, hoy nosotros tuvimos nuestro pan diario. Pastor Stanley tomando café en ese momento. Esa es la provisión del Señor. La providencia de Dios guiaba a Pastor Stanley a esa cafetería. Entonces, a veces, como resultado, hay causas secundarias, pero Dios es la causa primera en todas las cosas. Y como resultado de estas causas secundarias, algunas cosas deben suceder inevitablemente. Otros pueden suceder o no, dependiendo de las intenciones voluntarias de los agentes involucrados. Y estamos estudiando cosas bastante profundo y tenemos que estudiarle más tranquilidad. Pero estamos diciendo que cualquier cosa que sucede, Dios es la causa primera, pero hay causas secundarias, otras cosas, algunos deben suceder inevitablemente, otros pueden suceder o no, dependiendo de las intenciones de los agentes involucrados. Entonces, algunas cosas no tienen que suceder, pero pueden, dependiendo de otras condiciones. Por ejemplo, tenemos en Hechos capítulo 2, 23, está escrito, a este, hablando de Cristo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esa es una cosa que tenían que suceder. No hubo otra posibilidad. Fue entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios Padre. Y también en Hechos 2:24, hablando de Cristo, Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, ciertas cosas son inevitables, otras cosas no. Un ejemplo de cosas que pueden o no suceder dependiendo de las intenciones voluntarias de los agentes involucrados, trae a la mente al juez de Israel llamado Sansón. Y Sansón experimentó muchas cosas terribles en su vida. Y Sansón tuvo una vida y un final trágicos para su vida. Y sin embargo,
debemos observar que Sansón era un agente con intenciones voluntarias. Él tenía su voluntad. Sansón no estaba obligado a pasar su vida con prostitutas. Él no fue obligado a meterse en asuntos románticos con los filisteos, pero él quiso. Él se decidió hacerlo. Buenas noches, Iván. Entonces, él tomó ciertas decisiones y tenía que pagar precio. Y literalmente, Sansón derribó el templo de Dagón sobre su cabeza a través de una decisión que él mismo tomó. Él no fue un robótico. Y si Sansón hubiera sido un hombre santo y temeroso de Dios, tal vez, por ejemplo, como Samuel, un tipo de Samuel, él habría sido un hombre de mucho más grande, con mucho más fama. Pero entonces es un ejemplo que ciertas cosas son inevitables, otras cosas que no son. Y nosotros tomamos mal decisiones a veces, pero no obstante, en la provisión de Dios tenemos cierto permiso de hacerlo. Pero Dios fue la causa de las acciones de, de, um, de Sansón, porque él le permitió la situación y Dios usaba a Sansón para cumplir sus propósitos. Buenas noches, LG Estilo 4, bienvenidos. Voy a apagar su micrófono, pero bienvenidos con nosotros. Ok, entonces estamos estudiando la provisión de Dios, la providencia de Dios todos los días. Entonces Dios usa medios ordinarios para llevar a cabo su providencia día a día. Usualmente Dios, siendo activo en los asuntos de ese mundo, él no hace cosas milagrosas o sobrenatural. Usualmente o típicamente Dios usa medios ordinarios para cumplir o para llevar a cabo su providencia, su propósito día a día. Pero como le plazca, Dios puede obrar fuera medios ordinarios también, o a veces contra cosas ordinarias, porque la Biblia habla de una vez cuando el sol se paraba por todo un día. Pero lo que significa que ordinariamente Dios obra a través de las circunstancias, a través de la manera que no es milagroso, pero cuando conviene a los propósitos de Dios, también él usará señales y prodigios, pero típicamente él no lo usa, él trabaja. Por ejemplo, yo no recuerdo cómo Pastor Stanley tenía su primer encuentro con Paulita, pero esa es la providencia de Dios uniendo nosotros yo con Andrew. Yo tengo una amistad con el hermano de Andrew y tenemos que apreciar que el hermano del Señor está metido en los encuentros, conversaciones, actividades que nosotros estamos haciendo diariamente. Un ejemplo muy conocido, hablando de poder sobrenatural o una demostración de poder sobrenatural de Dios, que se mostraba en la salvación de un individuo, el apóstol Pablo. En la Biblia, un día, el apóstol Pablo estaba viajando con el propósito de arrestar a los cristianos y ponerlos en la cárcel y tenerles encarcelados.
Él estaba montado viajando por su burro o asno. Yo no sé cuál es la diferencia, son lo mismo bestia o no, pero estaba montado. Él estaba viajando. Y de repente, él fue cegado por una brillante luz celestial en sus alrededores. Y él fue cegado. Y también el poder de Dios lo derribó al suelo de su montura. Y en el mismo momento, Cristo Jesús, Cristo mismo, le habló con Saúl. Y inmediatamente, según la Biblia, creyó, él fue bautizado en el Espíritu Santo. Y ese fue el principio de su vida en Cristo. Pero un ejemplo de mezcla de circunstancias aparentemente ordinarias y una mezcla de cosas sobrenatural es el relato en la Biblia del eunuco, la salvación del eunuco. El eunuco viajaba y él estaba leyendo y él leía el libro de Isaías. Una situación absolutamente ordinaria, como nosotros leyendo la Biblia. Pero mientras tanto, Felipe, en la Biblia, el apóstol Felipe recibió la visita de un ángel que lo dirigió al encontrar el eunuco para que pudiera compartir el evangelio con él. Pero el eunuco no sabe nada de eso, no, él no supo. Él estaba leyendo. Pues se fue Felipe y explicaba el libro de Isaías y por fin el eunuco fue un conocido de Cristo, encontraba a Cristo. Entonces, podemos ver en mano del Señor en circunstancias ordinarias y sobrenatural. En mi caso, el Señor hizo la posibilidad de obtenerme un empleo en una fábrica donde me permitiera leer libros. Y un día, en la providencia del Señor, Él dirigió a algunos testigos de Jehová a la puerta de mi casa. Y yo hablaba con ellos. Pero yo no estaba un cristiano. Pero yo sabía, yo no sé cómo, pero yo sabía que su exegesis o su entendimiento de la Biblia era incorrecta. Pero yo no estaba educado en las escrituras para refutarlos o para tener una conversación razonable. Entonces, ese día decidí a llevar la Biblia a mi trabajo y leerlo para descubrir lo que realmente contenía la Biblia. Porque yo estaba ignorante. Yo tenía una Biblia, pero nunca lo he leído. Yo tenía 27 años. Entonces, durante un periodo de 6 semanas, lo leí la Biblia desde el principio hasta el fin. Y luego reempezó a leerlo. Estaba a la mitad de camino en la Biblia por segunda vez cuando hice un pacto con Cristo Jesús. Entonces, en mi vida, conmigo mismo, la providencia de Dios me llevó a un empleo donde permitía a leer libros. Y también la providencia de Dios, Él enviaba los testigos de Jehová a mi casa. Y ese fue un ímpetu para mí hacer mi propia investigación y empezar a leer la Biblia. Entonces, y por fin, la palabra de Dios me llevaba a Cristo. Y por supuesto, el Espíritu Santo estaba trabajando, pero
Cuando pensamos de la providencia de Dios, tenemos que imaginar la mano del Señor invisible, moviendo, metido en todas las acciones de nosotros. La providencia de Dios revela su poder todopoderosamente, su sabiduría incognoscible y su bondad infinita. La providencia se extiende hasta la caída, a los hombres caídos y también a todos los demás pecados de los ángeles y de los hombres. Estos pecados no son simplemente permitidos por Dios, sino que son atados, a veces ordenados y gobernados por Él en la plenitud de su sabiduría y poder para que se cumplan sus propios propósitos santos. Por ejemplo, como yo tengo un perrita, el Señor tiene un Satanás, tiene un diablo. ¿O por qué? Well, en su bondad infinita, en su sabiduría incognoscible, Dios lo creó y está usándolo para cumplir su propósito. Satanás no sabe eso, pero es un siervo de Dios también. El Señor está usando lo bueno, lo malo para cumplir su propósito. Sin embargo, la pecaminosidad sigue perteneciendo a la criatura y el pecado no procede de Dios porque su causa es santa. La santa justicia de Dios no causa ni puede causar ni aprobar al pecado. Pero no obstante, Dios usa la situación de pecado o santo, pecador y santo para cumplir sus propósitos. Dios no está simplemente trabajando en las vidas de los creyentes, Él está trabajando en las vidas de los que no son creyentes también y guiando a algunos a su Hijo para conocerle, para la vida eterna, o como la Biblia dice, otros son el vaso de ira, siendo preparados para destrucción. Entonces, segundo Samuel 24:1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Entonces, Jehová, en una situación, un ejemplo, incitó a David contra otras personas y a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Fue prohibido para hacer censo. Pero nota, Jehová incitaba a David para hacer un censo. So, a veces en la Biblia encontramos versos donde es difícil para nosotros entender, pero tenemos que entender que en la providencia de Dios, Él está trabajando en cosas buenas, cosas malas, para cumplir su propósito. Y también 1 Samuel 21:1, hablando de la misma situación, dice que Satanás se levantó contra Israel y Satanás incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, en esa situación, el Señor usó Satanás para incitar ese censo y quiso tener ese censo por su propósito. Y Hechos 12:23 dice, hablando de Cristo, Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y hablando de los judíos en esa situación, prendisteis, matasteis por manos de inicuos crucificándole. Entonces, fue la voluntad de Dios Padre a entregar su Hijo para redimir, para hacer redención de los elegidos para la salvación. Entonces, Cristo fue entregado
por consejo del Padre, anticipar el conocimiento de Dios, y Dios usó una situación, manos de inicuos, cuando Cristo fue crucificado. Y para el estudio tenemos que, lo que yo quiero enfatizar es, Dios es activo, Dios está moviendo. A veces no entendemos por qué esa cosa sucedió. Y por ejemplo, yo tengo un hijo que tenía 43 años y se murió en abril del año pasado, casi precisamente hace 365 días. Well, ¿por qué? Y dejó una viuda, dejó a 5 hijos en la casa. Pero no entendemos por qué. Es un ejemplo de la providencia de Dios, y imagino que un día buenas cosas van a suceder porque esa tragedia. Tenemos que tener fe que Dios está en control, y ya sabe qué está pasando y no está ausente ni también neutral. Hechos 14:16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿O por qué Dios dejó al pueblo, los gentiles, andar en sus propios caminos en edades pasadas? Pero hoy día no. Yo no sé por qué, pero Él lo hizo. Isaías 10:13-14 dice, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Halló mi mano como unido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y graznase, significa una bulla. Por ejemplo, pero Dios está describido en la Biblia siendo en control, activo, y su mano en las situaciones, no simplemente en Israel en siglos pasados, en los asuntos de hoy, en la guerra actual de Ucrania o Israel contra sus enemigos. Dios está en la masa, su mano metida en la masa. Santiago, no estoy diciendo que nosotros creemos en fatalismo, lo que será, será. No podemos orar, y cosas pueden cambiar. Pero no obstante, el Señor está trabajando en todo lo bueno y lo malo para cumplir su propósito. Y Santiago 1:13, hablando de la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces la tentación viene no por el Señor. Y 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo que del mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos, no proviene del Padre, sino del mundo. En la plenitud de la sabiduría de Dios, en su justicia y en su gracia, Dios a menudo permite que sus propios hijos nos permite ser tentados de varias maneras por un tiempo,
para perseguir la corrupción de nuestros propios corazones. A veces Él quiere revelar a nosotros por situaciones, por su providencia, lo que tenemos para, a veces tenemos que orar o recibir liberación o sanación o entender quiénes somos nosotros realmente, porque a veces tenemos un concepto de nosotros que no es muy verdadero. Entonces, Él nos permite a experimentar tentación de varias maneras y por un tiempo para, para revelar lo que tenemos en corazón. Dios hace esto para castigarnos por sus pecados anteriores. A veces tenemos que ser castigados por lo que hemos hecho en tiempo pasado para no repetirlo en el futuro. Y también experimentamos tentación, por ejemplo, para revelar a nosotros la fuerza oculta de la corrupción y el engaño que mantengamos en nuestros corazones para permitirnos ser humillados. Dios le gusta seres humanos humildes y vale la pena a decirle, Señor, guía mis pasos porque yo quiero experimentar experiencias que van a producir más humildad en mi vida. El orgullo y la decepción, engaño, no sirve los propósitos del Señor. Señor, lléname con su luz, revela a mí o lo que sea, lo que estoy manteniendo que no sirve a sus propósitos. Además de otros resultados, resultados justos y santos, el pueblo de Dios puede ser elevado a una dependencia más estrecha, más constante con Dios. Dios usa las situaciones para guiarnos en una relación más estrecha y más constante con Él por las experiencias. Entonces, Él está guiando a nosotros en los eventos de la vida para, para ser sostenidos por Él, para ser menos independiente. Y también Dios permite a nosotros pasar tentación, experiencias para alertarnos, para permitirnos detectar y resistir oportunidades de pecar cuando vienen. Un ejemplo, en 2 Crónicas 32:24, el rey Ezequías. En aquel tiempo, Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió a bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón cuando estaba apenas de morir. Y vino la ira contra él, y vino la ira contra Judá y Jerusalén. Pero por fin Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, él se humilló, él y los moradores de Jerusalén. Y entonces se humilló, parece que fue arrepentido, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Entonces, él nos permite tener ciertas experiencias para mostrarnos lo que tenemos en el corazón o actitudes que no avancen sus propósitos, para permitirnos arrepentir, admitirlo y pedir perdón y liberación. En Lucas 22 también, Cristo hablando, dijo también el Señor a Simón Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás
os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falta, y tú, una vez vuelto, confirma a sus hermanos. Entonces parece, si lo examinamos ese verso, por supuesto, Cristo está hablando a Simón Pedro. Y él está diciendo, mira, Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pues significa que él estaba diciendo, entonces usted va a tener esa experiencia, prepárate. Pero yo, Cristo dice, pero yo he rogado, no estás abandonado, no estás solito, no estoy neutral, estoy involucrado en tu vida. Yo he rogado por ti. Yo he hecho una intercesión a su favor. Que tu fe no falta. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces es muy interesante esa interacción entre Cristo y Pedro. Estaba avisándolo, mira, vas a tener tentación, vas a tener pruebas. Pero yo estaba orando a su favor y tu fe no falta. Ok, entonces, en cierta manera, cosas son diferentes para con los malvados y los impíos. Como castigo por sus pecados anteriores, Dios es justo. Los impíos y los malvados los ciega espiritualmente y los endurece en su propia pecaminosidad. Como estaba citando el verso de Romanos que dice que los vasos de ira están siendo preparados para su destrucción. Y de ellos Dios no solo retira su gracia, por lo cual podrían haber sido iluminados espiritualmente, sino que a veces también les quita cualquier don de entendimiento espiritual que ya tenían. A veces Dios quita el entendimiento y revelación que personas tenían espiritualmente y los expone deliberadamente a las oportunidades de pecar que su naturaleza corrupta busca naturalmente. De este modo, los entrega el Señor a sus propios deseos, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, porque ellos están buscándolo, y los expone deliberadamente a las oportunidades de pecar. De este modo, el Señor los entrega a sus propios deseos, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, porque es lo que el hombre tiene en su corazón. Y así sucede que se endurecen incluso en aquellas circunstancias que utilizan para ablandar a los demás. Entonces, lo que para algunas personas ablanda su corazón, por otras personas la misma situación endurece su corazón. Romanos 1:24 dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hay personas abandonadas por Dios y otras personas que no son abandonados. A los que Dios está llamando, a los que Dios no está llamando. Pero todo depende de Él. Y si alguien, sin la provisión de Dios, sin la procedente, la provisión de Dios, una persona nunca va a conocer a Cristo. Viene por la providencia de Dios. El Deuteronomio 29:4 dice, pero hasta hoy Jehová
hablando de los inconversos que no son llamados, de que no son elegidos para la salvación. Dios no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, en la humanidad son dos grupos de personas: los que han recibido un corazón para entender, para ver, ojos para ver, oídos para oír. Otras personas no. Entonces, el entendimiento que nosotros tenemos de cosas espiritual significa que Dios ha entregado a nosotros gracia. Hemos recibido favor inmerecido. Dios decidió: a él me voy a entregar un corazón para entender. Y a él, sí, a ella no. Entonces, Dios es sumamente activo en las cosas del hombre. Mateo 13:11. Cristo respondiendo le dijo: a vosotros os es dado, hablando a sus discípulos, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces tenemos Dios extendiendo misericordia a algunos y reteniendo con otros. Y otro ejemplo, Deuteronomio 2:30. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo en el tiempo de Moisés, porque en el tiempo de Moisés, Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Entonces en la Biblia Dios ablanda corazones de algunos y endurece otros. Es la providencia de Dios por lo bueno y la providencia por lo malo por otros. Entonces estamos terminando. Así como la providencia de Dios en general se extiende a toda criatura, así también en una manera muy especial Dios cuida su iglesia por su providencia y ordena todas las cosas para su bien. Y una referencia de Amós 9. He aquí los ojos del Señor. Antes estaba hablando de mano del Señor. Ahorita estoy hablando de los ojos del Señor. Están moviéndose como un águila arriba en los árboles. He aquí los ojos o un buja o raptor. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob. Ok, dice Jehová, porque he aquí, Dios hablando, yo mandaré, yo haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Entonces, hermano, buenos saludos. Ok, entonces tenemos Alfredo, tenemos Dios mandando, Dios está en control, está cuidando a sus ovejas, está cuidando la iglesia de Cristo. La providencia de Dios, la provisión por su iglesia, Romanos 8:28. Y sabemos que hablando a los que aman a Dios, porque no todo el mundo ama a Dios, pero a los que sí aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, Dios, su propósito es redimir y rescatar una porción de la humanidad. Los elegidos por la salvación son llamados. Ok, ellos son llamados, pero significa que los que aman a Dios, cualquier cosa que parece bueno a nosotros, o por ejemplo, Alfredo está pasando un tiempo difícil, su esposa ha tenido cáncer por ahorita, pero lo que pasa en lo bueno y en lo malo, todo, según la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito que son llamados. Y mi verso final, Isaías 43. Sí. Ok. Verso final, Isaías 43. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, a los fines del mundo por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. El pueblo de Dios, nosotros somos de gran estima. Fuiste honorable, yo te amé y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. De oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos, trae de lejos mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, obsérvate, un Dios de poder, un Dios de control, un Dios de amor, un Dios que manda, que no es neutral, no es retirado. Él está activo en la vida de cada uno de nosotros y en todos los eventos del mundo, rescatando y cumpliendo su propósito. Ok, entonces, no sé si Pastor Stanley quiere compartir algo con nosotros. Desapareció. Ok. y Alfredo de Venezuela, el problema con Venezuela es casi no hay wifi, el señor va viene. Entonces, Andrew, como así, nosotros conseguimos las cosas. Voy a terminar la grabación. Parar.